Gente hermosa, andan, espero que todo muy bien. Estoy aquí con mi amigo Nico Aguilera, que no necesita básicamente presentación, pero sí voy a dar el pie de cómo nosotros nos conocimos, que fue básicamente a través de un amigo, Dani Ochoa, en el cual él estaba metido en un congreso ahí en Lima, Perú, y nosotros fuimos a su clínica con otros amigos que él tenía de Linguayú, y ahí se formó como un grupo muy lindo, o sea, con los que compartimos esos días. Entre ellos estaba Nico, y la verdad que nos cagamos de risa, tuvimos muy buena conexión, y de ahí cada uno sigue la vida del otro en paralelo. Entonces, como recién estuvimos hablando de récord con Nico, básicamente lo que quiero es que cuente un poquito sus tramos de historia. Sé que arrancó, como dicen los Yankees, from scratch de la nada. Así que Nico, bienvenido a este podcast. Es un honor, un gusto tenerte acá, y me hace mucha ilusión volver a conectar con vos y a tener estas charlas que son amenas. Ari, muchísimas gracias por la invitación. Sí, o sea, nos conocimos, estamos hablando desde el 2016 y no nos hemos visto desde allí, pero siempre hemos estado pendientes de uno del otro. Y como te decía, o sea, es un orgullo tenerte como amigo con todo lo que has logrado y también. Y nada, estamos aquí para responder todo. Te voy a contar todo, pregúntame lo que quieras, así que vamos. Ok, vamos directo al hueso. ¿Cómo se te ocurrió, en qué momento de tu idea en la cabeza dijiste, ok, ya soy odontólogo y sé que estuviste ahí que después hiciste un posgrado en Brasil, ¿puede ser? Correcto, sí, en Brasil. ¿Y en qué momento se te cruzó esta Siempre idea de decir, me voy a los Estados Unidos? lo dejo todo. Dejo todo, todo, No, todo, todo. en realidad siempre desde pregrado, o sea, desde la carrera, siempre mi pensamiento, mi cabeza era irme a Estados Unidos. O sea, siempre eh, lo tuve como un sueño, como algo que lo quería hacer. Mucha gente me decía que era muy difícil, que era casi que imposible. Pero bueno, ahí justamente mientras estuve en el pregrado, conocí a Daniel Ochoa, nuestro amigo en común. Y él, mientras yo estaba en pregrado, él lo aceptan en NYU. Entonces, para mí fue, ok, si él lo pudo lograr, yo también lo puedo lograr. O sea, es algo que si tú te lo propones, lo puedes hacer. Yo creo que la clave es saber lo que tú quieres hacer y lo más importante es conocer a esas personas que ya lo han hecho. Porque si te rodeas de personas que no lo han hecho, siempre los comentarios van a ser, es imposible, vas a perder tu tiempo, todo lo que te puedas imaginar, las cosas negativas, te lo van a decir, pero porque no lo han logrado. Pero cuando te juntas con personas que ya lo han hecho, te van a decir, tienes que hacer esto, esto y esto, y así es como lo vas a lograr. Entonces, Daniel fue una clave también en ese paso, porque él me ayudó mucho para entender el sistema de acá de Estados Unidos. Pero siempre, como te cuento, ya poco a poco te voy a ir contando con más detalles, pero en pregrado siempre tenía el bichito de Estados Unidos, siempre Estados Unidos. Y de ahí, durante pregrado, vine a New York, vine a hacer un shadowing, como una pasantía de 2 meses, me parece, un poco más, en donde estuve con Daniel en NYU. Entonces, tuve la experiencia de poder estar en la universidad acá, me parecía increíble, entonces siempre estuve pendiente, ¿sabes? De ahí por temas económicos no pude entrar ese año, porque la realidad es esa, la realidad es que venir acá es caro, es una inversión muy fuerte que tienes que hacer, pero tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer en tu vida para ver si es que vale la pena o no. Entonces, como plan B, apliqué a Brasil en ese tiempo, me aceptaron en Brasil, que la verdad que fue uno de los mejores momentos de mi vida, estar en Brasil, aprendí muchísimo, la cultura brasileña la amo, los dentistas que conocí allá, profesores, la verdad que fue una experiencia para mí, una de las mejores de mi vida. Estabas en la Universidad de Santa Catarina, ¿puede ser, Nico? Santa Catarina, la Federal de Santa Catarina en Florianópolis. Considerada de las mejores universidades en Latinoamérica. Sí, bueno, uno de los más fuertes, creo que ya se retiró, pero estaba Baratieri, por ejemplo. Sí, 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 sí. Él era el encargado de la parte de De restauradora. restauradora. Y ahí, Nico, ¿qué hiciste? Y Toda la aparte parte también de... Florianópolis es un paraíso. mal, sí, muchos argentinos ahí. Está Sí, en lleno. verano
Está lleno, Se está lleno. llena, se llena. Son las vacaciones naturales de todo argentino generalmente. Nico, entonces voy a citar una frase que toda la gente con mucha cultura productiva dice que hay que uno termina siendo de las 5 personas que se rodea. Entonces una de tu inicio fue enfocarte en decir, bueno, yo quiero esto, tal cosa. Y Dani Ochoa fue ese gran vínculo, no solo en nuestra amistad, sino en explicarte un poco todo el sistema. Entonces, no preguntaste cómo, sino quién me puede ayudar. Y en eso salió ahí Dani. Y fue alguien que por ahí te abrió muchas puertas que él justo había tenido la experiencia. Entonces, la importancia de rodearse de aquellas personas que ya hayan pasado por ese proceso. Exacto, exacto, totalmente, porque ¿qué es lo que va a pasar allí? Vas a tener más shortcuts, o sea, personas que te digan, que te guíen exactamente y no vas a estar dando vueltas para averiguar qué es lo que hay que hacer para lograr. Entonces, si no, vas directo al punto. Eso es lo más importante. Bueno, en Florianópolis hice la especialidad de implantes con prótesis. Estuve allá y la verdad que o sea, una de las mejores experiencias de mi vida. Increíble. Te dije que me visites, por si acaso. Nunca lo hiciste. Me acuerdo. Es que, y ahí pudiste conectar los puntos porque todo eso te sirvió de súper experiencia para después poder aplicar en los Estados Unidos. Te voy a preguntar por ahí 2 cosas en paralelo y vos responderlas en el orden que quieras. Hablaste de un Sí, gran capital para invertir porque, como recién mencionábamos, amigo, te fuiste al metro cuadrado más caro del planeta, directamente que es ahí Nueva York. Y después, bueno, ahora actualmente estás viviendo en Manhattan, no sé si arrancaste viviendo ahí, pero hablaste de un capital inicial muy fuerte. ¿Se puede hablar un poco de los rangos de los cuales que estaríamos hablando sí. y los otros, los puntos de entrada? Porque sé que hay puntos de entrada. Pueden haber posgrado, vos podés hacer el degree para poder entrar a los Estados Unidos. Hay algunos posgrados que ya te avalan, dependiendo de los estados. En toda tu experiencia, en todo tu camino, y quizás las cosas fueron cambiando de ahora en más, capaz que ahora es diferente. ¿Cuál sería el consejo para aquel colega que quiera ir a entrar? ¿De cuánto capital estamos hablando en un rango? Y, mm, Ujú. y si hoy tuvieras que hacer todo el proceso, ¿cuál sería esas cosas que serían? No, yo si tuviera que arrancar de vuelta haría tal cosa. Sí. A ver, básicamente como dentista extranjero para poder ejercer en Estados Unidos, básicamente hay 3 formas. La primera es regresar a a pregrado, que sería se llama Advanced Standing o el DDS. Entonces tú regresas a pregrado y estás en Dental School, básicamente. Esa es una de las formas. Todo de cero. De ahí, todo de cero. Bueno, en realidad no de cero porque hace los 2 últimos años. Ah, perfecto, perfecto. De ahí, la siguiente forma es aplicar a especialidad. Eres especialista, te gradúas, pero para poder trabajar acá solo aplica para ciertos estados. O sea, tienes que revisar si el estado que tú quieres trabajar puedes hacerlo solamente con especialidad. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Puedes trabajar en especialidad en Texas, puedes trabajar con especialidad en Illinois, que Illinois es Chicago, por ejemplo. Puedes trabajar en Virginia. No me acuerdo exactamente todos los estados, pero básicamente sé que esos 3 con especialidad lo puedes hacer. Y la otra forma es ingresar a una residencia que se llama un AED, que también es un posgrado, pero de General Dentistry. Bien. Con ese posgrado, tú puedes trabajar en muchos más estados, a diferencia de la especialidad. Normalmente ese posgrado, el AED, depende de la universidad, es entre 2 o 3 años. Yo hice esa forma, me fui por esa forma. Todo depende también, el costo, todo depende de la universidad. Yo estuve en Upstate New York. Cuando vine acá, me fui a Rochester, New York, que es Upstate New York. Me acuerdo que por año yo pagaba aproximadamente, te diría que pagaba creo que 25,000 por año. Y que esa universidad, en comparación con el resto, el precio no es no es tan elevado como otras universidades que cuestan mucho más. Porque pueden haber universidades que lleguen a 50 hasta 90,000 por año, que tengo entendido. ¿Cuáles son las más costosas, sabes? ¿Se puede decir? Tengo entendido que Columbia creo que cuesta aproximadamente entre 90 o 100 por ahí, me parece.
Columbia en New York, pero no todas las universidades tienen este programa. En todo Estados Unidos me parece que son 14 universidades que tienen este programa para poder, como dentista extranjero, venir a hacer el programa y tener y tener la licencia. Son pocas las universidades. Y ahí ¿Ok? donde hiciste la residencia, Rochester, ¿ya sabías para qué estado ibas a poder ejercer? Yo ya sabía que yo me quería quedar en New York. O sea, Esa es otra cuestión. esa era como Sí. tu dream come true. Digamos, sí o sí era Esa Manhattan. sí o sí era acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo la primera vez que vine para acá, me enamoré de esta ciudad. Fue como un enamoramiento que tuve demasiado fuerte. Y yo me acuerdo el último día en que yo me fui, porque me quedé mucho tiempo, me quedé como 2 meses y medio, 3 meses, porque vine a hacer el shadowing, o sea, la pasantía en NYU. Me acuerdo que el último día yendo... cogí un taxi yendo al aeropuerto. No sé si, bueno, tú has venido para acá, sabes que cuando sales de Manhattan a veces entras por Sí, puentes sí, sí. y ves todo el skyline Sí, de New sí, sí, York, sí. increíble. Me acuerdo exactamente decir, por favor, sea lo que sea, quiero vivir aquí. No sé cómo voy a hacer, pero voy a vivir aquí. Vamos, amigo, lo manifestaste con todo su esplendor. Dijiste, necesito vivir aquí, necesito hacer, Sí, no sé cómo, no pero sé cómo voy a hacer, pero voy a vivir aquí. Me acuerdo exacto de ese día. Era de madrugada, me parece que cogí un taxi a las 2 de la mañana para ir al aeropuerto. ¿y estabas solo, amigo, ahí? Sí, estaba solo. Y lo manifestaste ahí en el interior del taxi. No, eso es algo que nunca me voy a olvidar. Muy poderoso. Pero bueno, te dije que yo me fui a vivir a Brasil y cuando estuve en Brasil, durante el tiempo que estuve en Brasil, yo vine a NYU a hacer research un par de semanas. Y cuando yo estuve acá, Michael Lapa justamente me contacta y me dice, ven a la oficina si quieres, te invito a la oficina. ¿Y cómo Michael Apa te llama así de la nada? Contanos un poco cómo fue el desarrollo de eso. No creo que haya sido así al azar, no creo que... ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo conociste y cómo lograste que Michael Apa te contactara y te llamara? Bueno, siempre a él, bueno, lo seguí en Instagram desde que empezó Instagram, me parece, allá, o sea, por el 2013, 2014, no sé, por ahí, por ese tiempo. Bien. Y él siempre también me hizo follow y también yo subía fotos de ontología y él a veces mandaba un like. Ya había ahí como un algo. Sí, siempre yo sabía, este dentista famoso está en New York, es muy importante, tal. Entonces, Claro, pero en ese momento jamás conectaste decir, bueno, algún día, o sí ya estabas diciendo, che, cuando yo estaba acá en New York en el 2014, Daniel me dice, mira que APA va a abrir una oficina en Dubai y justamente contrató a dos dentistas graduados de NYU, a David y a Tarek. Entonces, me pareció también una buena oportunidad ir a NYU, saber que te puedes conectar, él estaba agarrando dentistas de allí. Entonces, siempre lo tenía presente y era algo que me parecía increíble. Bueno, el tiempo pasa, tal, y ya luego yo me voy a Brasil y en el 2017 yo vengo para New York y estaba haciendo el research y nos pusimos de acuerdo para yo ir a la oficina de él. ¿estabas nervioso, amigo, ese día o no? No, para nada. En ese momento yo ya estaba aplicando a Rochester. Entonces yo ya tenía planeado también decirle, mira, estoy haciendo esto aquí, esto. Entonces, para que él tenga una idea de lo que yo estaba haciendo también. ¿En qué parte del camino estabas? Exacto, entonces yo ya pasé todo el día en la oficina con él, viendo pacientes, y de ahí nos pusimos a conversar, o sea, cuáles son tus planes, tal, y yo justamente le digo, estoy aplicando para hacer esto y esto, y voy a tener la licencia para poder ejercer acá. Ese fue el primer día. De ahí él me dice, voy a hacer un curso en NYU, deberías de venir. Es un curso de lectures y luego el siguiente día son pacientes, entonces me invita. Yo voy a ese curso y también, o sea, conversando, ayudándolo, tal. Y luego me dice para que vaya de nuevo a la oficina de él. Fui a un segundo día. Después del lecture de él en NYU, te dice, bueno, a ver, Nico, necesito hablar con vos, te cito un segundo día. De ahí fui de nuevo para la oficina y luego conversando, conversando, me dice, si es que tú puedes tener licencia, quiero que te unas al equipo. Entonces me quedo, wow, sí, eso es lo que quiero hacer. Parece que en el curso, no sé, me imagino que lo hice muy bien, ayudándolo, respondiendo cosas. Sí, vio una buena actitud en vos, que es difícil de encontrar.
Por ahí en Estados, para nosotros en Latam es más normal, tipo esa verborracidad por querer ayudar, aportar y todo eso, que quizás en Estados Unidos no es tan así. No, es es diferente acá. Mm, Entonces yo como que me quedo impactado. Le en digo, shock. o sea, sí, mi plan justamente es, estoy aplicando para sacar la licencia y en este tiempo voy a tener licencia. ¿En qué parte de tu camino estabas? ¿Vos ya habías arrancado? ¿Estabas a mitad de camino? ¿Te faltaba un año, 2 años? ¿Cómo era? No, yo seguía en Brasil, o sea, ni siquiera recién estaba reuniendo los documentos para aplicar. Ah, no habías ni arrancado y ya tenías una oferta laboral en la mejor clínica de todo Manhattan. Vamos, ese es mi amigo. No había ni aplicado. Entonces, imagínate. Entonces, con más razón, yo digo, ok, esta es la oportunidad, voy a aplicar con todo. O sea, ya no faltaba creo que semanas para que se cierre la aplicación. Yo ya tenía todo listo. Es más, vine para acá para tomar el TOEFL, porque también, o sea, si vienes a aplicar acá, tienes que hacer muchas cosas antes de aplicar. O sea, Sí, te sí. piden muchos requisitos que tú tienes que cumplir. Los boards, el TOEFL, documentos, miles de documentos de tu universidad. Entonces, la persona que esté escuchando esto, creo que para reunir todos esos documentos, piensa más o menos unos 4 o 6 meses de tiempo antes de poder aplicar. Perfecto, es como de base, digamos. De base, sí. O sea, sin eso no puedes aplicar. Nico, el board tenía entendido que eran 2 exámenes y ahora es uno. Ahora es un solo integrado, sí. ¿Y es De mejor o dos es peor? días. Yo creo que es mejor. Más simple, ¿no? Sí, es de 2 días el examen, pero es un board integrado. No rendís ningún práctico, ningún tallado, nada. Ciertas universidades te piden para un bench test, o sea, una prueba de preparo, cosas así, Bien. te piden. Rochester no era requisito, entonces yo no hice eso. O sea, con el board Yo solo apliqué a te... Rochester. Ah, perfecto. Y eso es un error, eso es un error, eso es un error. Si la persona alguien que esté aplicando, tienes que aplicar a muchas universidades. Vos fuiste all-in. Era mi única, o sea, yo era, en mi pensamiento, ojo, en mi pensamiento fue esto, yo tengo que aplicar a Rochester porque queda en New York State, entonces no va a haber problema con la licencia, porque tengo que quedarme en New York. Claro. Pero tú puedes tener la licencia, o sea, la puedes tener haciendo en otras universidades de otros estados, la puedes también tener, Bien, ¿ok? bien, bien, bien. Pero vos te fuiste todo, amigo. No tenías Pero un plan B. Te dijiste, es acá y es no acá. tenía, era acá, era acá. Entonces, imagínate que yo vine en julio, me parece, sí, julio. De ahí vine de nuevo en octubre y en noviembre. Entonces, en esos viajes que yo hice, siempre lo vine a visitar a la oficina. Siempre hubo conversaciones, siempre hubo, ¿sabes? Cuando tienes el mismo mindset, o sea, bueno, también es muy importante trabajar con personas agradables. O sea, si eres una persona que no te agrada, ¿por qué lo vas a contratar? No Entonces, tiene sentido. Sí, sí, también sí, sí. siempre hubo esa conexión de amigos. O sea, básicamente yo lo considero él un amigo. Entonces, siempre estuvimos bien. Esto fue mitad de año. Y la respuesta en Rochester me la dieron en febrero. O sea, yo tuve que esperar todo ese tiempo. O sea, sufrir Sufrí, sufrí. todo ese Sí, sí, sí. tiempo hasta que me llegó la carta de aceptación. ¿Y qué pasó cuando Y viste que estabas aceptado? fue ¿Lloraste, un alivio que saltaste, no te puedo cantaste? explicar, no te puedo explicar. O sea, fue un alivio. Sí, fue uno de los momentos más especiales de mi vida porque en ese momento supe, ok, aquí se va a realizar algo que lo he buscado por tanto tiempo, o sea, desde que estuve en pregrado. Y como te digo, o sea, tantas cosas que tienes que hacer, exámenes, documentos, buscar también el capital. O sea, la forma en cómo yo lo pagué fue pidiendo préstamos. O sea, no es que en ese tiempo yo tenía, no importa la plata, no me Sí, sí, importa, sí, no. sí, sí, O sea, sí. fue difícil, o sea, conseguir todo ese para poder pagarlo también fue muy, muy difícil. Para un extranjero me imagino que más todavía, porque si tenés residencia, cualquier banco te presta dinero, pero si sos de afuera, ¿cómo? Esa podría Sí, ser por ahí otra pregunta de decir cómo hiciste. No es un detalle menor para poder tener ese sí. crédito o ese aval para decir, mirá, ¿qué presentaste en la aplicación de la universidad o algo así al banco para que ellos te puedan dar un préstamo y ser tu especie de garante? No, en realidad lo que yo hice fue pedir un préstamo a mis tíos. Yo le pedí un préstamo a mis tíos porque yo no tenía nadie acá en Estados Unidos. Entonces, cuando tú eres extranjero y no tienes a ninguna persona que sea tu garante de
ser ciudadano o teniendo green card, no hay préstamos, ¿ok? Creo que ahora ya hay un préstamo que se llama Empower, que muchas personas lo pidieron, pero es una cierta cantidad. Me parece que hay un límite. No me acuerdo exactamente cómo sea, pero sé que se lo dan a extranjeros. Bien, ¿y lo gestiona la misma facultad o lo gestiona? No, tú tienes que hacerlo. Ah, perfecto, perfecto. Si tú eres extranjero y tienes una persona que pueda ser tu garante, se te facilita mucho la vida, ¿ok? Garante dentro de Estados Unidos. Residente. Sí, que sea residente o ciudadano. Y él tiene que ser tu garante. Pero todo eso es con carta de aceptación de la universidad, ¿ok? Claro, una vez teniendo eso. Sin eso no te lo dan. Tú tienes que demostrar que tú estás aceptado. Entonces tienes un periodo muy corto entre la carta de aceptación y entrar a la universidad, porque yo entré en mayo, o sea, yo ya entré en mayo, de febrero a mayo, estuve buscando la forma en cómo poder pagar esto acá, ¿ok? ¿Cómo se llaman tus tíos? Miguel y María Teresa. Bueno, Miguel y María Teresa, si están viendo esto, vamos a darle la gratitud, pero miren lo que han logrado, lo que han conseguido. Como invertir aquí en No, una pyme y algo que se transformó en una gran empresa. sí, no, soy agradecido de por vida con ellos. Y lo saben, lo saben. Si se lo mandás, mandémosles este pedacito de agradecimiento. Sí, seguro. Tampoco es algo de... Tú tienes que, o sea, también, o sea, cuando haces este tipo de cosas, tú tienes que demostrar, o sea, no es que alguien te va a decir, sí, te lo voy a prestar sí, de ojos cerrados. Tú tienes que demostrar, o sea, que tú eres capaz de poder lograr todo lo que tú quieres. Eso es algo clave también. Sí, vos tenías la Entonces yo convicción. creo que ellos también vieron, exacto, tú tienes que tener la convicción y ellos sintieron esa seguridad de, ok, te vamos a prestar esto porque sé que tu sueño es ese de ahí y lo vas a poder lograr. Creo que eso, y me lo han dicho, o sea, entonces tienes que tener la convicción. Obviamente, cuando tú vienes acá, es un commitment, o sea, un compromiso muy fuerte, tienes que pagar muchas cosas, entonces tú tienes que saber lo que tú quieres lograr, o sea, que es acá. Porque si al final te arrepientes y te regresas, entonces va a ser Mm. una catástrofe. Amigo, Estados Unidos te cobran hasta el aire que respirás. La salud más Sí, cara del entonces tú, planeta, o sea, todo el insurance, porque el primer año te habrás cuidado como una seda, ¿no? cuando eres estudiante, te dan un seguro de estudiante que en verdad no es tan caro y es muy bueno. Ah, bien, bien, no Me sabía eso. parece que el seguro está incluido en Claro, en el tuition, en la tu... Bien, bien, anualidad. en la anualidad. Y esa anualidad, Nico, vos la tuviste que pagar, tipo, como decimos acá, uno arriba del otro. Normalmente el pago de las universidades acá es cada 6 meses. O sea, de esos 25 vos lo dividís por dos y pagás 6 meses por adelantado, por así decirlo, ¿no? Claro, apenas entras a la universidad, yo pagué 12 y a los 6 meses pagabas el resto. Ah, perfecto. Y así, pregunta de ignorante, ¿qué ¿tuviste que eso depositártelo a una cuenta tuya? ¿Te tuviste que abrir una cuenta de banco? ¿Lo llevaste así? Nosotros acá por ahí en la TAM estamos muy acostumbrados a llevar toda esa cantidad por ahí en efectivo y allá lo ven y dicen como, ¿qué pasó acá? Tú puedes llevar $10,000 en efectivo, pero sí, o sea, eso luego idealmente lo abres a una cuenta. Tú puedes abrir una cuenta siendo Bien. estudiante, abres una cuenta del banco, pones tu plata allí y luego para pagar es con transferencia o puedes pagar con cheque también. Pero sí, o sea, idealmente la plata la pones en el banco y la dejas y cuando tienes que pagar haces transferencias. Como lo que le dicen el Wire, National Wire, algo así. Eso sería transferencias entre países. El de acá sería una Normal. transferencia, una transferencia. Y así en lo global, ¿qué es lo que cuando fuiste para allá, a Estados Unidos, qué dijiste? Uf, esto es muy diferente. Si bien ya conocías la ciudad, pero hablo a nivel de odontología Ah, y de eso que dijiste, wow, por ahí no estamos tan mal en la TAM y por el otro lado, en qué sí están muy avanzados que nosotros por ahí no tanto. en realidad, esa es una muy buena pregunta. Inmediatamente te das cuenta porque tú en la residencia compartes con otros internacionales de todos los países y también estudiantes de acá, de Estados Unidos, o sea, de Bien, pregrado que entran a la residencia. Entonces, inmediatamente te das cuenta de que skills manuales sí les falta acá, por la bien. práctica es poca, pero tienen mucho conocimiento teórico, muchísimo, muchísimo,
farmacología, de medicina interna, de patologías, tienen muchísimo. Que a lo mejor nosotros esas muchas debilidades y eso lo puedes ver en los boards, cuando la gente internacional, cuando las personas internacionales toman, eso es lo que más cuesta, Perfecto, esos perfecto. topics. Otra cosa que también impactó la diferencia es el tipo de paciente en la universidad. Es un Wow, paciente a muy ver, complicado contame el de eso, a acá. ver. Me refiero a complicaciones, muchas patologías, toman muchísima medicina acá. O sea, yo, por ejemplo, en Ecuador y Brasil, yo no veía tantas complicaciones de pacientes, tantas Porque enfermedades Estados que se Unidos ven en acá. particular tiene una cultura de medicación muy fuerte, ¿o no? Sí, yo creo que acá medican muchísimo más y también me parece, o sea, también puede ser el tipo de cultura, la L- vida acá La alimentación. puede ser que eso te lleve a tener tantas patologías, o sea, diabetes o será altísimo. Parece que le habían pasado 100 años por encima. La presión alta también, o sea, eran pacientes que llegaban, era impresionante. Pero eso es en pacientes de universidad. Ya luego, por ejemplo, en la oficina de ahora no se ve tanto. Nico, sí, allá es muy... Yo, de las veces que he ido, que no sé, habrán sido 8, es muy difícil encontrar comida saludable. Es difícil, no es lo común. Tal vez el tipo de vida que es más sedentario. Mucha fast food. Eso hay muchísimo Bien, y en toda ciudad, en todas las ciudades hay muchísimo, pero por ejemplo yo viviendo en New York sí. sí es completamente diferente. O sea, acá sí hay comida muy saludable. Acá la gente se cuida muchísimo. Entre semana la típica de acá es que la gente sale y come ensaladas. Es muy diferente. En cambio, en ciudades que necesitas, por ejemplo, más aisladas, que necesitas más carro, sí se ve mucho más obesidad, gente comiendo mucho más comidas rápidas y tal. Perfecto, Nico. Sí, son estilos de vida diferente y Estados Unidos tiene ahí como eso, como lo que vos decías, un poco de mucha medicación, mucho dieta alta en azúcares, pero el que vive en Manhattan sé que se cuida mucho, sale a correr ahí siempre por Central Park, a vos siempre te veo ahí las historias corriendo, vos amás mucho la ciudad, entonces salir a correr, respirar ese oxígeno, res- respirar la ciudad es increíble, más para alguien que ama mucho la ciudad. Y por ahí escuchar los ruidos de sirenas de ambulancia muy típicos de Manhattan todo el tiempo. Eso ya viviendo acá ya te olvidas de eso, ¿sabes? Es algo tan común. ¿Cómo fue, Nico, la experiencia en la facultad? Porque pasaste por la experiencia de pregrado en Ecuador, después te fuiste a un posgrado en lo que sería Brasil. O sea, viviste básicamente un mundo de colores. Y después, ¿cómo fue la etapa de la universidad? ¿Cómo fue, cómo lo viviste? ¿Lo pudiste disfrutar? ¿Fue algo muy así del día a día? ¿Eran jornadas extensas? Contame un poco de esa experiencia. Acuérdate que te conté, depende de la universidad, son entre 2 a 3 años de programa, ¿verdad? Sí. Rochester fueron 3 años de programa, pero hay un pero muy grande. A ver, a Cuando ver. yo vine acá Sí. me enteré en que si te quieres quedar en New York, o sea, poder ejercer en New York, tienes que hacer un año extra, es decir, cuatro Ah, y eso vos te años. lo fumaste ahí cuando recién fuiste, ¿no? Es que algo que sabías. O sea, ya mudándome, me Que ibas enteré a de tener eso. que pagar otros 25 de fee anual y... No, el último año, o sea, ¿qué es lo que pasa? Te gradúas el tercer año, ¿verdad? Ya puedes ejercer en otros estados y tal. Entonces, el último año es un año que se llama, que tú ya tienes derecho, o sea, tú ya tienes Bien, la licencia y es un año de residencia obligatoria para New York State para poder ejercer. Entonces, ese año te lo pagan. bien. O sea, recibes un salario, recibes un salario. Bien, Nico, porque vos teóricamente con lo que vos tenías, ¿con qué visa viajaste, perdón? ¿Con una de estudiante? Visa estudiante. O sea que estabas limitado a que no podías trabajar formalmente. No puedes trabajar absolutamente nada. Primero que la residencia es full time, o sea, no tienes tiempo de trabajar. Y segundo que es ilegal trabajar. Puedes tener problemas después, sí, aplicando a la Green Card, puedes tener Claro, claro, problemas. claro. Y eso, los estudiantes de acá de Estados Unidos, si quieren trabajar en New York, también tienen que hacer ese año extra. Y también es con salario. Entonces hice en total 4 años. Los primeros 2, 3 años estuvieron muy bien. Ya el tercer año ya no aguantaba más. O sea, ya era, ok,
ya necesito Sí, sí, terminar. sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ya, o sea, primero que nada sabía la oportunidad que tenía. No tenía nada firmado con APA, pero siempre estuvimos en contacto y siempre hubo, ok, ¿cuánto te falta? Tal. Pero yo ya estaba desesperado. Y obviamente también respiras y gastas $1. O sea, Sí, 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 sí. Más ¿sabes? ahí donde estás, amigo. O sea, todo es mucho, mucho dinero. Y cuando no tenés Sí. un income, o sea, no me Uf. quiero imaginar la desesperación que te debe agarrar. Uf, era una vida, o sea, es vivir muy limitado, muy Mm, limitado. O sí. sea, limitado me refiero a no poder salir, eh, o sea, o sea, estás acostumbrado tal vez irte a cenar a algún lugar con tus amigos y tienes que limitarte porque no, o sea, prefieres ir al supermercado que salir, obviamente. Y es también, o sea, también es una experiencia en donde aprecias las cosas, ¿sabes? Y ya luego terminas y ya respiras mucho más. Pero, o sea, ¿Cuál fue, perdón que te interrumpa, cuál fue así como un momento, Nico, que vos viste como en la película Buscando la Felicidad, que el chabón en un momento se queda con tipo con $5 y lo tiene que prestar? sabes que justo, ¿Cuál fue tu momento que sí. vos dijiste, puta madre, o sea? Yo te diría, yo te diría que el primer año fue el más fuerte. El primer año fue más fuerte porque o sea, me llevé para pagar la universidad y me sobraba un centavo, o sea, para vivir, o sea, estaba muy apretado. Y por O sea que hasta ejemplo, las sopitas chinas eran como un lujo. sí, no, o sea, me programaba para ir al supermercado 2 veces al mes, comprar lo que necesitaba y y solamente 2 veces al mes y ya se acabó. O sea, es fuerte, pero como te digo, tú tienes que tener la convicción, saber a dónde quieres llegar y saber que esto va a pasar, o sea, esto es momentáneo y que cuando tú terminas vas a poder tener un buen salario, porque esa es la cuestión de Estados Unidos, es que todo dentista que trabaja en Estados Unidos tiene un buen salario, va a vivir Bien, bien. Obviamente, puedes vivir, no, la diferencia es que tú tienes un buen salario, pero también la diferencia con otros países es que acá no hay techo. Tú puedes crecer lo que claro. tú quieras. Esa frase se la escuchó a un amigo que se fue a vivir hace poco. La gran diferencia de Estados Unidos es que no tenés techo. Y me dijo exactamente las mismas palabras. Ahí en Estados Unidos no hay límites, no hay límites como en Latinoamérica que llegas a un cierto tope y ves que no hay un income mayor, porque Como siendo dentista, no hay un límite. O sea, tú puedes ser, si te lo propones, tú puedes ser multimillonario. O sea, no hay límites acá. bien, bien, bien. O puedes tener una vida muy buena, tranquila, trabajando y no querer llegar a tener millones, pero vivir Sí, sí, bien, sí. vivir cómodo, vivir tranquilo. No te va a faltar nada. Nico, la pregunta del $1.000.000 que todos siempre quieren saber. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto gana un... Si no quieres dar cifra exacta, hablemos sino de rangos. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿De cuánto es el income promedio de cuando uno empieza y cuánto es el promedio por ahí normal, dependiendo obviamente del estado y... Sí, por ejemplo, tengo entendido, por ejemplo, hay cuando se gradúan, o sea, recién graduados de la universidad, que van a trabajar a consultorios. Acá también hay muchas Ujú. corporaciones. Hay de todo, ¿no? Hay consultorios privados, corporaciones y oficinas más pequeñas. Pero tengo entendido que el mínimo que le pagan a un dentista por trabajar en un consultorio calcula 180 entre 170 180 mil al año, que sería, ¿cuánto sería? Ya te digo. Como 12.000, $13.000, me parece. 180 dividido a los 12, sí, $15.000 mensuales. Eso arranca a alguien del estado de Nueva York, por ejemplo, sería como la base. Sí, la base, como base. Por ejemplo, sé que si te vas a un estado mucho más alejado, digamos, estados, Texas. sí, o sé que, por ejemplo, uno de los estados que más pagan, que mejor pagan es en Alaska, por ejemplo, porque nadie quiere ir allá. Entonces tú empiezas con un salario Claro. de 240, 250, creo que he escuchado. Pero porque nadie quiere ir allá y bueno, la vida es más difícil, ¿no? Allá. Pero bueno, eso empiezas y ya depende de ti lo que tú quieras crecer, como obviamente
vas a crecer y vas a tener mejores salarios. Y yo diría que ya un dentista establecido con un buen salario sería aproximadamente 250, 300 mil y más. O sea, De ahí para arriba. Siendo como dueño, de ahí, ¿cuánto? siendo dueño, mucho más. O sea, claro, todo depende cuánto produzcas. Acá, esa es la otra cuestión. Acá las oficinas son más como una empresa, es manejada como una empresa. Bien, Es decir, la oficina tiene secretaria, la oficina tiene las asistentes, la oficina tiene coordinadora de pacientes, bien. que es la persona que le entrega los planes de tratamiento a los pacientes. Ah, eso es otro punto interesante. Sí, la verdad que hay muchos puntos, muchos puntos interesantes que se lo pueden llevar a Latinoamérica para copiar estas ideas que son muy buenas. También hay, por ejemplo, antes de que me olvide, hay higienistas, hay una carrera que se llama higienista, que son personas que solo se dedican a hacer limpiezas Bien, perfecto. Toda la parte de higiene. Quizás no tanto quirúrgico periodontal, pero sí para... para higienes, limpiezas, profilaxis. Entonces, normalmente una oficina aquí en Estados Unidos, mínimo yo te diría que va a tener mínimo cinco sillones, que normalmente dos sillones se lo van a tener una persona, una higienista. Y ese higienista va a tener pacientes todo el día de Bien, limpiezas. Y tú como dentista, luego de la limpieza, vas y haces tu examen. Entonces, siempre estás revisando a los pacientes, a tus pacientes, cada 4 o 6 meses. Aparte, haces tus tratamientos. Tienes tu sillón para ti, para tus tratamientos. No, consulta de primera vez es directamente contigo. Esto ya sería más de recall. Digamos, tú lo atendiste y le hiciste un tratamiento y antes de que se vaya el paciente, le agendan una cita. pero vamos a suponer que alguien quiera atenderse con vos. ¿Cómo sería el sistema? Tipo, ¿te contacta a vos? ¿O contacta un número a la clínica? ¿Vos lo verías por primera vez o siempre pasaría por la higienista primero? ¿Cómo sería el paciente que viene de la nada? O sea, acá en la oficina, como nos manejamos, es siempre los pacientes en el website van a hacer una cita, van a pedir, quiero una cita con doctor Nicolás Aguilera. Entonces ahí es un portal en donde la coordinadora, Patient Coordinator, los va a contactar. Entonces se van a contactar y les van a preguntar qué es lo que necesitan, por qué están buscando la cita. Entonces van a extraer toda la información del paciente, todo lo que tú necesitas Perfecto. saber antes de conocer a ese paciente. Y te lo antes de que tú veas el paciente, tú ya sabes qué es lo que el paciente quiere, qué es lo que el paciente está buscando. Y hasta muchísimas veces sacan información de cuál es el presupuesto, que eso es muy importante. Ah, mira, como un rango de presupuesto. Correcto, entonces cuando tú quieres hacer tu plan de tratamiento ya tienes una idea de cuál es el presupuesto del paciente, porque muchas veces puedes decir un plan de tratamiento y va a ser no, ni loco, o sea, no estoy ahí, ¿sabes? No me puedo salir de mi budget. Correcto. Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente por el website o llaman al consultorio también. Y si es que me llegan a contactar a mí, yo reenvío ese mensaje a la coordinadora para que los llame. Perfecto. Yo nunca hago esa relación entre yo hacer la cita con el paciente, eso nunca, porque la coordinadora tiene que sacar toda esa información primero, Perfecto. ¿ok? De ahí se agenda una cita para un paciente nuevo y esa cita, lo primero que va a pasar en nuestra oficina es, primero, vamos a sacar radiografías, escaneado de la boca intraoralmente y un protocolo de fotografías. Cuando ya tenemos todo eso y todo está dentro del cuarto, es decir, las radiografías en un monitor, las Perfecto. fotografías en otro monitor, la coordinadora también tiene que estar en el cuarto. Entonces ahí yo empiezo mi consulta, cómo te puedo ayudar, qué es lo que estás buscando, tal, ¿ok? Así funciona en nuestra oficina y siempre es La así. coordinadora es como si fuera una ejecutiva de que le va a presentar el plan de presupuestos. Vos nunca hablas de número, digamos. Yo nunca hablo de números, siempre la coordinadora es la encargada. La coordinadora en nuestra oficina es la encargada de hablar de números, encargada de explicar cómo funciona, cómo se dividen las citas, la encargada de cuidar al paciente, es decir, siempre está pendiente del paciente
durante todo el tratamiento y después de los tratamientos. Va a ser la mejor amiga del Bien, paciente, bien, va a bien. ser la mejor amiga del paciente. Porque tú sabes, hay emociones, hay muchas emociones. Por tratamientos muy largos, hay emociones altas, bajas, entonces siempre la coordinadora va a ser la mano derecha del paciente. Es una función muy ¿Ok? clave, que a veces acá no está tan bien establecida o por ahí está dividido, ¿viste? Capaz que es la secretaria, la recepcionista con la cual más habla la paciente, que entablan, como siempre digo, más conexión que con los odontólogos mismos y en quien siempre por ahí deposita una confianza mayor que inclusive en los propios médicos o doctores. Exacto. Entonces, luego que una vez tú haces tu plan de tratamiento, terminas tu plan de tratamiento, siempre si hay algún problema, si es que, o si es que la paciente está muy agradecida, siempre la conexión va a Bien, ser con la coordinadora. Y luego ese paciente tú lo vas a revisar cada 4 o 6 meses bien, en el cuarto de limpiezas. Te aseguras que todo esté bien o si es que identificas que hay que hacer algo, ese va a ser el momento en donde haces un bien. plan de tratamiento, por ejemplo, digamos, tienes que hacer una corona nueva. Así funciona más o menos acá. Vienen estos nuevos pacientes, pero al mismo tiempo siempre estás revisando los pacientes antiguos. ¿Y esa función de coordinadora es para todos los pacientes de toda la clínica o hay una coordinadora que ve los casos? Porque por ahí están teniendo en simultáneo varias consultas de primera vez. ¿Cómo sería eso? En nuestra oficina hay varias coordinadoras, entonces siempre esa coordinadora va a ser la encargada de ese paciente y ya ella tiene que saber que durante esa primera cita, por lo menos al principio o hasta la mitad, ella tiene que estar presente. Y si hay una diferencia con otro paciente, entonces otra coordinadora va a ser encargada de ese paciente. Nunca va a haber es muy raro que hayan dos pacientes con la misma coordinadora. Ya en tratamientos sí puede pasar, pero en tratamientos son más largos, entonces puede ser que un paciente termine primero o después. En tratamientos, por ejemplo, digamos, tú terminas provisionales ya un poquito más técnicos. Ah, esto es interesante. Me Terminas de gusta, me gusta. preparar, haces provisionales, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es algo que aprendí acá y que yo nunca lo escuché. Esto lo aprendí acá, o sea, nunca lo escuché en Latinoamérica y para mí esto es, creo que vale, el que, el que, el Vale que, oro, el que todavía vamos. está escuchando este podcast, vale oro esto acá. Cuando tú haces un caso, digamos, extenso de carillas, rehabilitación completa, preparas, haces los provisionales, ¿cómo te sientes Sí, al sí, fin sí, sí, cuando sí. terminas Los ojos provisionales y para con el cualquier caso? lado. Estás cansado, estás ciego, ¿verdad? A mí lo que me enseñaron era que ahí mismo tenías que hacer los provisionales lo más perfecto del mundo, pero tú y el Claro. paciente están muertos. ¿Cómo vas a hacerlo bien? Además, el paciente está anestesiado. ¿Cómo vas a analizar la sonrisa si el paciente está anestesiado? Acá siempre, 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 siempre va a haber una cita al siguiente día para analizar provisionales, para modificar provisionales en boca y tomamos fotos y tú y el paciente se van a sentar y a preguntar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué deseas Bien. modificar. Bien, Y bien, esa bien, siguiente bien. cita, el día siguiente, va a ser el día en donde tú modifiques algo que al paciente no le gusta. Siempre, siempre, siempre. El paciente ya no va a estar anestesiado, vas a poder analizar la sonrisa mejor, vas a tener ojos fresh, sí, y, y vas a poder analizar todo completamente. Siempre cuando agendamos un tratamiento, esa cita está ya programada, siempre. Y es algo que vos dijiste, chao, sirve un Sí, montón. Por ahí podría parecer como un tiempo extra, pero es algo que sirve muchísimo para el feedback. muchísimo. Y lo más importante también, ese paciente tiene que probar los provisionales, ¿ok? Porque como la forma en cómo nos manejamos nosotros, por lo menos en nuestra oficina, es tú haces los provisionales, tú con resina fluida o removiendo con un disco tal, tú te encargas de tallar esa nueva sonrisa del paciente y el paciente va a firmar un documento en donde dice apruebo los provisionales y los finales van a ser copia de los provisionales. Entonces ese paciente firma un documento en donde dice apruebo los provisionales, estoy feliz con los provisionales. En eso te voy a hacer un puntapié y no pasa que por más iguales que vos puedas llegar a hacer esa forma provisional, el paciente puede llegar a objetar, hey, pero mira, si comparo esto con esto, porque nunca van a ser 100% iguales. Y ahí puede haber un pequeño umbral que abrís de decir, o que
tiene razón, o sea, no está 100% igual. ¿Cómo manejas ese pequeño umbral de decir la percepción de los profesionales es 100% distinta a los costos y se puede prestar a que el paciente, más el de estética, que vos sabés que es un nicho muy particular, que te saca la foto, te pone y te dice, mira, que me ha pasado y me ha dicho, mira, este es tu mockup y este es tu definitivo, no es lo mismo. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha de percepción Me que es encantó esa totalmente pregunta. real? Primero que nada, el primer paso es hacemos los provisionales y ya cuando están listos los provisionales, siempre medimos los dos centrales. Esa información siempre. Y segundo, en la cita en donde tú vas a insertar los veneers, lo primero que vas a hacer es remover el lado derecho de los provisionales, quitas el lado derecho de los provisionales y pruebas, haces el try-in de los veneers. Comparas de un lado los veneers con los provisionales y tomas una foto. Ah, muy buena esa. Como método de decir, mira que el otro lado es igual o muy idéntico. O sea, obviamente siempre van a haber diferencias mínimas, pero entre la forma y el largo tiene que ser muy, muy exacto. Pero obviamente siempre la porcelana siempre va a tener una mejoría comparado con los provisionales, ¿no? Pero tú tomas esa foto y tiene que ser muy, muy parecido. Perfecto. No puede ser que tú pruebes los veneers y un central el provisional mide 10 milímetros y el veneer mida 12 milímetros. Eso no puede pasar. Claro, 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 claro. Entiendo. Eso no puede pasar. Las mediciones tienen que ser, eso nos encargamos también, comunicación con el laboratorio, en copiar el diseño. Y tú tomas esa foto. Entonces, si llega un paciente y te dice, estos no son los provisionales, los provisionales eran más pequeños o más largos o tal, tú luego tienes esa foto de respaldo en donde tú puedes enseñar. Aquí esta foto comparamos del lado izquierdo y del lado derecho y tú puedes revisar. O sea, es muy, muy, muy Es idéntico. buena esa, amigo, es buena, me Primero que nada. gusta. Retirar la mitad y probar. Siempre. Y eso como protocolo, siempre. Ese paso es algo que tenemos en la oficina son protocolos, en donde siempre tienes que seguir el protocolo y siempre tienes que seguir el protocolo de fotografías también. Y cómo durante el Bien. tratamiento hay Ese es uno varios muy pasos que importante. no te puedes saltar. Y te digo también, o sea, antes de preparar, tú mides los centrales, el 8 y el 9. Para mí eso yo no lo hacía tampoco antes. Y me parece también que me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque, digamos, también tú mides antes de preparar, mides el 8 y el 9 y los dos miden 10. Al momento en donde tú ves, analizas la sonrisa del Bien. paciente y tú sabes que no puedes alargar más, que no hay espacio para alargar más. Tú terminas tus provisionales y esos provisionales tienen que medir 10 milímetros también. Porque si tú Sí, sí, terminas sí. tus provisionales y miden 11,5, ese paciente va a sonreír y va a ser muy, muy largo para ese paciente, donde no hay espacio. Claro. A menos que lo hayas planificado así, se va a ver más largo en las piezas dentarias. Exacto, exacto. Pero esa Nico, foto de half and a half siempre la tomamos. es muy buena esa. Es tremendo tip porque es una manera, como vos decís, de respaldarte. Si el paciente el día de mañana viene y dice, che, pero no eran iguales, Y ha pasado, seguro, el y que ha no pasado hizo... muchísimas veces donde el paciente dice, no, pero yo siento que hay una diferencia, tal. Y luego, obviamente, con buena actitud, tal, le muestras y el paciente ahí Comprende, claro, dice, sí. es verdad, tienes razón. Es muy buena esa. Y te puedes evitar un problema muy Que tiene que ver grande. con la Sí, percepción a veces, que ni siquiera es concreto. correcto. Muchas veces también pasa, muchas veces pasa que terminas de insertar y también, o sea, las encías tienen que cicatrizar, o sea, es un proceso en donde todo se ponga en su lugar y durante ese proceso el paciente tiene que entender o sea, va a llegar a ese lado, o sea, es un proceso. Ahora vamos a una parte que no me quiero y quiero retomar el hilo de tu historia. ¿Cómo fue? Porque ya agregamos un año más, alejado a lo que vos tenías pensado. Llegó ese momento, llegó el gran día de que terminaste todo, terminaste el ciclo ahí en la universidad. ¿Cómo pasó la entrada, tu primer día de trabajo como odontólogo? ¿Qué se sintió? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo arrancó tu nueva vida a partir de ese entonces? No, el primer día me acuerdo que fue un día
muy, muy especial. ¿Sabes? Cuando has Sí, luchado sí, tanto sí, por sí, ese sí, sí. sueño, a lo mejor tú lo sentiste cuando abriste tu consultorio nuevo, por ejemplo. Es una sensación única y que nunca te vas a olvidar. Y es finalmente, después de tanto tiempo, poder tener la licencia acá, que me costó la vida, saber que voy a trabajar donde siempre lo soñé. Fue un momento en donde te pones a analizar, más que felicidad, obviamente tienes felicidad, es un momento en donde te pones a analizar todo lo que pasaste para llegar ahí y es, ok, lo hice, o sea, estoy orgulloso Claro, claro, es pero el principio de algo. eso no es lo único. De ahí, ¿qué viene ahora en adelante? ¿Sabes? Es el principio de algo muy, muy grande. Entonces tú tienes que también estar concentrado, saber lo que tienes que hacer, entender cómo funciona el workflow de la Sí. oficina desde el principio, el tipo de pacientes de nosotros, un perfil alto, donde algo que desde el principio, creo que de una de las primeras veces que conocí a APA fue y me dijo este mensaje, fue, no importa quién sea el paciente que tengas al frente, adentro del room, tú eres el que mandas, tú eres el que controlas ese cuarto. Muy buena, muy buena. Puede ser un actor, puede ser una Puede ser el presidente de los celebridad, puede Estados ser Unidos que... presidente. Claro, Tienen que sentir, más que nada, tienen que sentir que tú eres el que controlas ese cuarto. Porque en ese momento van a sentir la seguridad y van a sentir, ok, estoy en el lugar correcto. me encantó, me encantó, me encantó ese consejo porque es quizás algo que por ahí el odontólogo no suele y que pasa por un montón de aspectos psicológicos, autoestima, un montón de otros factores que se deja llevar muchas veces por lo que el paciente dice o mucho porque... Y acá va mi siguiente pregunta. Nosotros manejamos un nicho muy particular que es un nicho buscar el milímetro del milímetro del milímetro de esa posible perfección o equilibrio, como nos gusta denominar. Pero a su vez, vos combinás el hecho de que muchos de ellos son americanos y se dice que el americano es uno de los pacientes más exigentes del planeta. Por lo cual estás combinando ya de por sí un nicho muy exigente con el norteamericano que por sí también tiene un grado de complejidad. Agregaría algo más que el neoyorquino, o sea, es una persona, por lo menos aquí, o sea, una actitud fuerte, una actitud, bueno, acá la mayoría de personas, o sea, es la realidad. El que vive aquí es porque es exitoso, o sea, entonces tú te vas a encontrar con personas muy, muy difíciles, muy exitosas, saben lo que quieren, es impresionante cómo los pacientes acá, o sea, el conocimiento que tienen sobre odontología es impresionante. O sea, te van a hablar de translucidez, te van a hablar de opacidad, te van a hablar de eh, diferentes materiales, o sea, es impresionante. Es muy educado, muy... Se consumieron 25 podcasts, 26 videos de vinil, 25, entonces van a ir con todas sus inquietudes, todas sus dudas. Te van a preguntar hasta qué porcentaje de cristales tiene la porcelana que usan ustedes, todo, todo, todo. todo, 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 todo. ¿Qué cosas tuviste que aprender para poder tratar con un residente neoyorquino? ¿Qué skills? Porque ya no pasa por lo que uno aprende en la facultad ni las técnicas, todo, sino por lo que denominamos técnicas o skills personales. ¿Qué skill personales o qué upgrade tuviste que hacer como persona para poder tener esa seguridad y esa confianza para tratar con la gente más exitosa del planeta? Algo que me ha funcionado muchísimo es, como te digo, o sea, siempre yo voy a saber quién es el paciente con el que estoy tratando, sé a qué se dedica, sé qué hace. Entonces, siempre tienes que buscar una conexión, un bonding de, por Bien. ejemplo, si estás explicando tratamientos, tienes que explicárselo en su ambiente, si es una persona Bien. que le gustan los carros, le hablas en comparación con carros. De partes de Eso autos. es algo, sí, eso es algo que lo he aprendido y como te digo, o sea, acá
tú tienes que ser, o sea, la seguridad tiene que estar acá arriba. Puede ser que no sé, o sea, tienes que, como no te puedo explicar, la seguridad tiene que estar acá arriba, te lo repito, porque ella, inmediatamente en donde huelen que hay dudas, se Se van. van, sí, es Te dicen, verdad, es aquí no verdad, es. verdad, verdad. Tiene que haber. Por eso te decía, una cosa es que el doctor Michael Apa te diga, bueno, ahí adentro vos tenés el control, pero te vas con cada persona, con cada personaje que, no te digo que tenés que domar, Sí. pero sí, como decís vos, tenés que tener un alto nivel de seguridad, no titubear, no dudar, no. ¿Cómo fue un desarrollo que vos fuiste teniendo o fue un escalón tras escalón? Obviamente fue mientras más escuchaba a APA, mientras más escuchaba a Rosenthal, captaba sus ideas, captaba la forma de pensar de ellos. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que pasa mucho. Por ejemplo, tú mandas un plan de tratamiento, le explicas al paciente, tienes que hacer esto y esto y esto y vamos a lograr esto. Pero el momento en donde tú dices, déjame preguntar al laboratorio si es que es posible hacer esto, o te voy a poner en provisionales no sé cuánto Mm. tiempo, pero quiero probar, no sé si es posible hacerlo. Entonces, acá, por lo menos acá, aniquilado. Tal cual, fuiste carne cocodrilo. Cocodrilo que duerme es cartera. Acá tú tienes que decir, voy a hacer esto, en este número de visitas y vamos a terminar tu tratamiento. Acá es claro el número de visitas para el tipo de tratamiento que necesitas hacer y lo tienes que hacer. Eso quieren escuchar. Seguridad en lo que tú estás hablando, seguridad en lo que tú estás explicando, en cómo funcionan los tratamientos. Tienes que, obviamente, saber qué es lo que estás hablando, porque si no sabes explicarlo, entonces tampoco te vas a poder lograr llegar al mensaje. Pero, como te digo, es una forma en donde yo también escuchaba mucho hablar a Rosenthal, a APA, entonces captaba las ideas que ellos le transmitían a los pacientes. Nico, ¿tuviste como alguna capacitación o fuiste viendo las primeras consultas y te ibas empapando de eso? ¿O hay como especie de, cuando vos llegás a una clínica tan importante como la del doctor Michael Apa, este, te dan manuales, protocolos a seguir o son capacitaciones? ¿Cómo te fuiste adaptando a los protocolos de esa clínica? Las primeras 3 semanas estuve todo el tiempo con él. Eh, Básicamente era su sombra, entonces estuve 3 semanas a full. Y luego de eso, ¿cómo trabajamos también nosotros acá? Una vez a la semana nos turnamos, somos 3 dentistas que trabajamos para él, entonces nos turnamos un día a la semana en donde yo voy a estar todo el día con él y lo voy a ayudar con sus tratamientos. Pero en ese ayudar, ¿qué significa? ¿Le voy a todos los mockup o le cemento los casos de él? ¿A qué te referís con esa ayuda en concreto? Ayudar significa, por ejemplo, tomar fotos, anestesiar a los pacientes, impresiones. Si es que hay que recementar Ujú. algo, lo podemos hacer, pero él se va a encargar de preparar los dientes, de la consulta, de cementar, de ajustar la mordida. Entonces, él lo va a hacer con sus pacientes. Perfecto, y vos estando siempre todo el tiempo al lado, escuchándolo, qué frases, sí, qué frases da, los chistes que dice, y hasta ahí vas absorbiendo un poquito de esa argumentación que sirve mucho. Obviamente, al principio tú estás en o sea, culturalmente tienes que adaptarte a una cultura diferente, o sea, tienes que inmediatamente ser muy rápido en aprender cosas que nunca, o sea, nunca lo aprendí, o sea, solo viviendo acá ya sabes Claro, las cosas, hasta chistes de ¿sabes? series que se deben decir que... Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, desde el principio a aprender todo eso muy rápido, porque tienes que poder también hacerlo también con tus pacientes, poder hablar de formas,
por hablar de cosas que ellos también quieren hablar. O sea, si quieres tener una conversación con los pacientes, tienes que entender culturalmente de lo que estás hablando. Nico, ¿y cuánto tiempo pasó desde que vos fuiste, empezaste como vos mencionaste, a hacer como la sombra, empaparte, hasta que llegó ese día de, bueno, Nico, te toca, estos son tus pacientes? ¿Cuánto tiempo transcurrió Sí. y cómo fue ese primer encuentro con tus primeros pacientes? Fueron 3 semanas de estar con él y a partir de eso tuve mi primer paciente. eh, el primer paciente, ¿quieres que te cuente? Creo que fue la forma más, nunca te olvidas. ¿Por qué? Porque fue la forma más, o sea, la verdad que estoy agradecido de cómo empecé, pero, o sea, si me lo pones, o sea, te lo voy a contar. Una paciente de Londres llega a New York Bien, justamente para vernos. O sea, este bien, paciente quería consulta con Michael, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó? Tomamos radiografías y en la consulta nos dice, usé ortodoncia por 7 años. uf, Vemos las radiografías y hay reabsorción de raíces. Y el número 9 no tenía casi sí, nada sí, de raíz, con movilidad, estaba sí, sí, simplemente por tejido, por arte de no magia. había raíz, estaba en boca con movilidad grado 3 y por encía. Entonces Michael me dice, ok, ese va a ser tu primer paciente. Extracción del 9, implante Bueno, bien. inmediato y Así arrancaste con una paciente provisional de inmediato refracción. del 9. Así fue mi primer paciente. Bueno, y la verdad que fue un caso, me encantó cómo quedó los resultados de ese caso, lo tengo en mi Instagram si lo quieren ver. Fue el primer caso, cómo empecé, pero bueno, o sea, obviamente, fue un caso difícil porque un 9, restaurar un 9, hacer una cirugía en un caso 9, una paciente de 18 años, poder decirle, mira, vas a perder tu diente frontal, tenemos que sacar porque se va a caer en cualquier momento. Entonces, así empecé eso. Arrancaste dando malas noticias. No, pero a la final, el paciente, obviamente, tú tienes que transmitirle la seguridad, como te dije, y el paciente ahora viaja de Londres a New York solo para que yo la vea porque está demasiado feliz en cómo quedó el resultado y eso te dice que a la final, que gracias a tus conocimientos pudiste ayudar a un paciente y obviamente siempre vas a ser agradecido de que un paciente esté viajando por ti, para mí eso me llena, ¿sabes? No, tremendo. Bueno, esa fue tu primera experiencia y a partir de ahí arrancó tu camino ahí dentro de la clínica. ¿Y cómo es cuando se atiende a un paciente muy complejo? Siempre, por ejemplo, el paciente el doctor Michael Apate los va derivando a los otros tres colegas que están ahí. ¿Es un tema al azar o el paciente tiene la oportunidad de atenderse con el doctor o con su staff? ¿Cómo sería ese sistema como para el entendimiento general? Nosotros también tenemos que buscar pacientes, es decir, no buscar pacientes, pero los Ah, pacientes es buena, tienen es que buena. venir para que nosotros lo veamos. Es decir, estoy interesado en que Ariel Merino me haga mis veneers, mis carillas. Entonces, así también funciona, ¿no? ¿Cómo es ese sistema de la oficina para que ustedes también puedan traer a sus propios pacientes? Publicas tus casos en social media, conoces gente, te das a conocer, dice lo que estás haciendo, entonces siempre hay pacientes que están buscando por ti. Y también van a ver, nosotros tenemos diferentes precios a Michael. Entonces hay veces que pacientes dicen, no puedo pagar el fee de él, entonces quisiera doctor Nicolás Aguilera, por ejemplo. Entonces la coordinadora, ese es el punto también, la coordinadora habla con el paciente, le dice más o menos cuánto es el budget, cuánto va a salir el tratamiento y si el paciente puede pagar a Michael, perfecto, si no, viene con uno de nosotros. Pero la idea es que nosotros también traigamos Ah, pacientes a la perfecto, oficina. perfecto. Es muy buena, o sea, me van quedando, yo tengo, parece que no, pero estoy alumno, estoy haciéndome aquí mis apuntes y es muy bueno, o sea, la idea de la coordinadora es muy interesante.
Me imaginaba que trabajaban con un sistema así de que el doctor Michael Apa, que es como el director de la clínica, tenga un fee diferencial y que después el que no quiera barra pueda tener la posibilidad de atenderse con parte del staff. Voy tomando nota de todo esto, es interesante porque siempre el sistema estadounidense no es el mismo al latinoamericano y siempre se puede aprender muchísimo y creo que todos los colegas pueden tomando apuntes de cómo a medida que van creciendo pueden adoptar este tipo de ideas porque Estados Unidos en ese sentido, y podríamos decir que la clínica de Michael Apa, que para mí es una de las más referentes del planeta, tiene un sistema muy, muy, muy aceitado en eso, en como vos decís, protocolos, en cosas establecidas para que bajar esa expectativa del paciente, mostrar esa mitad del mock-up y la otra ya con el train de las cerámicas, lo cual corrobora que hay una cierta similitud, entonces el paciente es más difícil que te pueda contrarrestar algo tan tangible como una fotografía. ¿Qué otras cosas, Nico, considerás que podríamos transmitir al colega que vos dijiste cuando entraste en tu rumbo, en tu carrera en la oficina, que decís, wow, esto jamás se me hubiera pasado por la cabeza y es algo que es súper aplicable al día a día? En base a la oficina, yo creo que hay varias cosas que te puedo decir. Por ejemplo, todas las mañanas antes de empezar a ver pacientes, tenemos reunión con todo el staff, el Bien, front desk, o sea, front desk, la coordinadora, asistentes, higienistas y doctores. Siempre la, tenemos la reunión. ¿Qué pasa bien, en esa reunión? Abrimos una pantalla con con la agenda de pacientes del día. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Cada bien, asistente en su cuarto va a decir, tengo a paciente XX para hacer X tratamiento. La asistente, la coordinadora y el doctor tienen que saber exactamente qué es lo que se va a hacer, cuál es el siguiente paso, qué es lo que se hizo en meses o años anteriores. eh, Tienes que saber toda la información de ese paciente. perfecto, antes de arrancar. O sea, hay una reunión previa antes de arrancar el día, viendo, listo, hoy es día lunes, hay un mock-up, hay un tallado y hay una consulta de primera vez. Entonces todos saben la información de todos y todo está perfectamente coordinado. Y hasta el mínimo detalle, hasta con qué tipo de segmento se insertó tal corona, porque era circonia o porque era IMAX o porque era tal. Se sabe exactamente tal información. Y también es el momento en donde si es que por ejemplo hay un paciente en donde está molesto, se lo habla en ese momento y saber por qué está molesto, entonces ya sabes durante el día en que ese paciente necesita extra atención porque no está satisfecho con tal cosa. Entonces, durante el día no van a haber preguntas de las asistentes, no va a haber preguntas de los front desk, no va a haber preguntas entre nosotros los doctores. ¿Qué hay y ahora qué es lo que vamos a hacer ahora con ese paciente? Eso no va a pasar. Claro, claro, perfecto. Eso no va a No es pasar. una sorpresa para nadie, digamos. Ya el paciente, cada uno sabe qué es lo que está pasando en cada cuarto. Eso es primera cosa. Segunda cosa, que es muy importante, todo el staff sabe y conoce el mismo discurso. A ver, me encantó esta parte. Es decir, Todo el staff ya sabe el discurso, un un discurso speech, un establecido. discurso, Bien, por ejemplo, el número de citas. Normalmente damos para casos de veneers o full mouth, damos cuatro citas. Sabe bien, exactamente qué es lo que va a pasar en cada cita. Sabe cada cuánto lo vamos a ver al paciente, cada 4 o 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el paciente se queda solo con el asistente en el cuarto y comienzan a hablar. Entonces, si es que hay una disparidad en el discurso. exacto, de lo que tú dices con la que el asistente dice, entonces el paciente va a decir, aquí algo hay raro porque uno me dice una cosa y el otro me dice otra cosa. No, todos tienen que saber Perfecto. exactamente el mismo discurso y qué es lo que está pasando y cómo va a pasar. También el entrenamiento de los asistentes es clave, es decir,
las asistentes tienen que saber exactamente los pasos de los tratamientos, tienen que, cuando el setup, por ejemplo, la organización del cuarto, todo depende del tipo de tratamiento y va a ser exactamente igual siempre. Digamos, vas a preparar, está todo lo que necesitas para preparar ya listo. Vas a cementar carillas, tiene que estar exactamente todo lo que vas a necesitar ya listo. Y siempre va a ser igual. ¿Cuánto tiempo para 10 veneers, que por ejemplo puede ser el estándar, cuánto tiempo se dan? ¿Lo dejan para lo último? ¿Se dan un tiempo estimado? Siempre, por ejemplo, para 10 veneers, más o menos calculamos entre 3 horas y media, máximo 4. Si hacen full mouth, ¿también hacen el tallado maxilar superior e inferior el mismo día? ¿Lo dejan en dos citas diferentes o...? No, también para el mismo día. Full mouth, mismo día. Todo tallado, perfecto. ¿Y cuánto tiempo, bueno, el paciente, ya sé que al otro día lo citan, hablan de las expectativas, bajas, Sí. enfermar el consentimiento? Una vez que el paciente aprobó ese diseño de sonrisa, ¿cuánto tiempo pasa? Porque sé que ustedes tienen un sistema de laboratorio interno con sistema de carga de porcelana, analógico. ¿Cuánto tiempo pasa de ese día a cuánto se le dice al paciente? ¿Cuál es el discurso, como decís vos, el discurso general? Siempre va a ser un aproximado entre 2 a máximo 3 semanas para la siguiente cita, para el cementado. Entonces, desde la primera cita, le explicas al paciente que va a estar con provisionales entre 2 semanas a máximo 3 semanas. Perfecto, perfecto. Y ya sea 10 carillas o sea full mouth, es siempre ese promedio. Siempre es ese promedio. Inclusive, muchas veces, si son 2 o una corona, y el tiempo estimado es igual, 2 semanas. Perfecto, no importa si es una o si es un full mouth, es claro, es el Porque, caso. exacto, porque, ¿qué es lo que pasa? El laboratorio tiene su agenda. Entonces, en ese momento están trabajando un caso, luego tienen otro caso y luego van a empezar la Sí, corona, sí, tal, sí, sí, ¿sabes? sí. Entonces, no es que porque una corona se va a demorar 1 o 2 días, no. Siempre va a ser, el tiempo promedio va a ser 2, 3 semanas. Wow, perfecto, perfecto. Ese es un tiempo. 2 semanas es lo más común. Siempre se le Dos dice más semanas es por lo más las común. dudas, así no hay un choque de expectativas. Sí, porque puede ser 2 semanas y acuérdate, puede ser que preparaste un lunes, 2 semanas va a ser el siguiente lunes, pero puede ser que insertes en esa Claro, semana el claro, jueves o claro, claro, viernes. claro. También depende de tu agenda, cómo está. Digamos que ese lunes está completo, entonces tienes que poner a ese paciente para el jueves. Y obviamente cuando arrancaste tu agenda no habrá sido lo mismo que ahora que llevas un tiempo más predefinido. ¿De Sí, sí, cuánto hoy en sí. día, de cuánto promedio podríamos estar hablando? Así de casos de 10 vinilo full mouth, ¿cuánto ves por mensual? ¿Tienen algún estimativo? ¿La clínica Sí. tiene un estimativo así mensual Eh, o es muy personal de cada uno? yo creo que todos, por lo menos una vez a la semana, hacemos un caso. O sea, bueno, Sí, Michael sí, Lapa sí. tiene mucho más. Él hace por día hasta ya 2 preparaciones, Perfecto. 2 inserts por día. Pero nosotros aproximadamente por semana, entre 2 a la semana, casos grandes, y luego tienes otras cosas que hacer. O sea, Más pequeña, pero en términos generales siempre como casos grandes. sí, o sea, yo soy el único que hago implantes, entonces a veces también tengo implantes, a veces también, digamos, o sea, cosas también, hacemos inlays, onlays, hacemos, si necesita hacer un composite, también se lo hace, o sea, es todo. Pero casos grandes, cada uno, yo te diría que cada uno entre 1 o 2 por semana. ¿Y cómo, cómo te vivís vos personalmente? Me refiero a, ¿vos vas determinados días y tus otros días quedan libres? ¿O vos ya sos como un contrato fijo y solamente trabajás en esa clínica? Si Sí, haces full un time. caso a la semana o haces 10, ¿es lo mismo para vos en honorarios? ¿O Sí, hay como algún incentivo? ¿Cómo sería la entonces, estructura tuya personal? sí, no, todos somos full time, Bien. es decir, vamos de lunes a viernes todo el día. Y de ahí personalmente
salario con bonos, dependiendo de la producción. Ah, perfecto. Tenés como un normal, así no atiendas pacientes o atiendas 100, pero debe haber como por ahí un incentivo de cuántos pacientes atendés o no, o es algo así. Es más de la producción tuya, de cuánto produces. El bono es por producción no por cuántos pacientes ves, sino cuánto hiciste mensualmente. Perfecto, reflejado no en pacientes, sino por ahí en cantidad de cerámicas o en cantidad de implantes. Sí, o sea, en cualquier cosa de la producción mensual tuya, digamos, veneers, coronas, implantes, inlays, onlays, todo, esa producción recibes un bono aparte del salario. Perfecto, o sea, Nico, si vos vas todos los días, pero por ahí no tocaste una boca, siempre tenés tu salario base, digamos. Sí, pero igual eso no va a pasar, o sea, siempre. El ejemplo es ese, si es que no llego a ver a nadie ese día, igual tengo un salario, pero no es lo ideal, o sea, eso no va a pasar. Primero que la oficina hay muchos pacientes. Acuérdate que esta oficina también tiene 30 años, la empezó Larry Rosenthal, entonces hay muchos pacientes de 30 años, o sea, muchos pacientes. Tiene mucha historia, entonces siempre hay un flujo, digamos, un flujo constante. El otro día me parece que estaba contando los pacientes, me parece que el otro día hubo 65 pacientes ese día, ¿65 en un día? en un día, 60, 65. Fue un día que teníamos 3 higienistas trabajando, entonces las higienistas ven un paciente por hora y media más o menos, de ahí todos estábamos muchos pacientes y los conté porque me parece, o sea, fue un, Sí, sí, un día sí. en donde estaba repleto. Pero normalmente, o sea, los días son muy ocupados. Allá en Estados Unidos usan mucho el insurance de cada paciente o no es todo. Antes también, no hay un break de almuerzo, por ejemplo. No tenemos eso. Nadie almuerza. Porque Eso es se algo preconiza también el de ayuno nosotros. intermitente en Manhattan, ¿no, amigo? Sí, y no, y también para no parar y ver pacientes. O sea, es que si es que llegas a comer algo, tienes 5 minutos libres y te lo Pero si comes y no, no listo. pasa Bueno, nada, ¿no? O dale, sea, le sigamos. cuido. No, yo personalmente ya me acostumbré a que no almuerzo y Y ya estirás desayuno y directamente para y, última hora. y Ok, mucha cultura de trabajo, no hay minuto que perder ahí. no puedes salir de la oficina, regresar. No, o sea, los pacientes están allí. ¿Cómo funciona también lo de seguros? En nuestra oficina no aceptamos seguros, pero muchísimas oficinas de acá sí aceptan seguros. Perfecto, es no lidiar como con las obras sociales acá en Latinoamérica, sería un equivalente o no. A ver, ¿cómo funcionan los seguros acá? Tú abres tu oficina y tú decides acepto seguro o no acepto seguro, ¿ok? Punto, claro. Entonces, si aceptas seguro, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a llegar muchos pacientes porque el seguro los envió para ti. Bien. Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de lo que tú quieras. Puede ser bueno si estás buscando volumen de pacientes, pero ¿qué es lo que va a pasar? El seguro te va a decir en tu área, por ejemplo, me invento, la corona, usualmente pagamos esto de acá. Esto es lo que se paga por corona en tu área. Entonces es una forma de las oficinas de, cuando tienen por volumen, de atraer pacientes. Cuando tú no aceptas seguros, inclusive si el paciente tiene seguro, tú no lo aceptas y siempre tiene que pagar antes los tratamientos. Pero de ahí viene la otra parte de, De la cuestión. como te decía, cómo consigues esos pacientes. ¿Por qué? Porque normalmente los pacientes acá para odontología es porque abren la aplicación del seguro, dicen oficina dental más cercana a donde yo vivo y bueno, van para allá. Y se acabó. No, acá nunca, o sea, la mayoría de veces cuando son así, nunca es porque el doctor Ariel Merino es el que quiero que me atienda, ¿ok? Solamente es por el seguro, En claro. nuestro caso, la oficina no aceptamos seguro, entonces el paciente tiene que llamar por ti, como tú Perfecto, lo sí, haces sí. también. Entonces es mucho más difícil, lo más difícil es atraer pacientes que vengan a tu oficina. Y acá viene otra pregunta mía spicy para vos, que mucha gente quiere saber. Porque lo mencionaste hace un rato, bueno, el insurance te puede decir, bueno, el costo por cerámica es tanto. Sin hablar de precios precisos, pero ¿de cuánto estamos hablando
en una clínica como la del Dr. Apa o en una clínica, para hablar así en general, de Nueva York, ¿de qué números estamos hablando? ¿Estamos hablando de algo extremadamente loco para la fantasía de Latinoamérica? ¿Estamos hablando de en qué rango se posiciona? Y para darte como un estándar, las 10 carillas, que es como por ahí el estándar universal de la cosmética dental. ¿De cuánto estaríamos hablando en un paciente en Manhattan? ¿Desde qué rango a qué rango estaríamos hablando para un paciente? ¿Viene una paciente de Londres, de Japón, de México o de ahí mismo de Manhattan? Y dice, quiero mis 10 carillas. ¿A partir de cuánto estaríamos hablando? ¿En un rango de qué? Es el morbo de la gente, no el mío. Bueno, capaz que un poco mío también. Yo creo que es público si googleas Michael Lapa Bien, el precio. Entonces, bien, bien, bien. él está en $5.000 por diente, es decir, por carilla. Y nuestro precio es 3.500 por diente, por carilla. Perfecto, perfecto. ¿Ok? O sea, estarías hablando de un 35.000 desde 35.000 a 50.000 por caso. O sea, si es que vas a hacer un tratamiento de 10, sí, ese es el precio. Perfecto. Por ejemplo, si es que... Pero lo normal, si un paciente está buscando mejorar la sonrisa, sí, vas a hacer 10 carillas. Perfecto, perfecto. Y ¿Ese es como un número final total, incluyendo endodoncias así? ¿O um, ponen detalles, limpieza, bla, bla, bla? Dicen, bueno, si es cerámica es tanto y te incluyo todo. ¿Es como más un pack o siempre están todos los diferenciales aparte? en ese precio, no. La endodoncia la referimos a un endodoncista, si es que se necesita. Y en ese precio solamente está en el tratamiento de la preparación de la porcelana y listo. O sea, el pack no, o sea, por ejemplo, si el paciente quiere una limpieza después, el paciente la va a pagar después. Pero en ese precio está desde la primera, son 4 citas, digamos, de la preparación, provisionales, carillas y posoperatorio, está incluido. Claro, los controles posoperatorios, sí, sí, hay como toda la secuela de esos cuatro. eh, Está como ya todo inmerso en todo lo que es ese precio. Sí, Wow, amigo. pero en ese, Wow, wow. Podríamos estar pero diciendo que son, sí, 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 sí. Son precios muy de Estados Unidos. sí, pero ese precio yo creo que, bueno, en realidad yo creo que es lo más elevado que vas a escuchar en Sí, Estados Unidos. Es lo más elevado. Precio promedio, por ejemplo, tengo entendido de oficinas, me parece que sería te diría que 2.000, 2.500 por diente. perfecto. Ese es como un estándar, digamos. Un estándar, sí. Yo creo que hasta menos. Puede ser de 1.500 a 2.000, puede ser a dos mil Perfecto, perfecto, quinientos. perfecto. De ahí, obviamente, hay personas que no aceptan seguro, tienen su nombre reconocido, pacientes buscando por ellos, entonces Sufis, van a elevar perfecto. su fees. ¿Y algo en Eh, particular que a vos te haya... Sí, 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 me encanta, pero me bueno, encanta. Me encanta y agradezco así como bien el sincericidio. Porque te puse ahí en un rango y vos me dijiste, no, mira que sí. nosotros es esto y tal cosa. Me encantó, me encantó. Muy directo, muy directo. ¿Cuál es el lado B de cuando fuiste a buscar este sueño que por ahí dijiste, uff, esto no está tan bueno? Hemos hablado de todo lo bondadoso. ¿Cuál fue el lado B de todo esto? ¿O cuál fue algo que vos tenías alguna expectativa de la ciudad o ejerciendo o en la facultad que vos dijiste, uff, esto no está tan bueno? ¿O esto por ahí no era lo que yo esperaba? Yo te diría que obviamente hay cosas, detalles que no estás de acuerdo a veces o cosas así, pero en general estoy muy feliz, o sea, con las decisiones que tomé Perfecto, y que ahora las vamos. estoy viviendo. O sea, era lo que Eh, soñabas y mejor yo todavía. creo que me lo imaginaba de una forma, pero está hasta mejor. Sí, te lo puedo decir que sí, o sea, no tengo de qué quejarme, o sea, sé que o sea, estar aquí en esta posición es una bendición. Y que sí, o sea, muchas personas sueñan con poder ejercer acá y no es fácil, o sea, es un proceso que lleva tiempo y mucho sacrificio. Entonces, te puedo decir que me siento feliz y con una bendición de estar acá, o sea, por lo que luché tanto tiempo. Ok, se te nota la gratitud en los ojos, en tus gestos y que estás y que te sentís después de como vos decís, me
meses donde por ahí iba 2 veces al supermercado y estaba muy limitado con el budget y no podía comprarme, mi mayor lujo por ahí era comprarme agua mineral. Y haber llegado a la posición donde estás, en la clínica en la cual estás, podríamos decir que estás en la mejor clínica del planeta, en las mejores ciudades del planeta, en donde mucha gente sueña estar, pero vos sos por ahí un relato que viene desde la nada misma y que fuiste poco a poco creyendo en tus sueños, poco a poco ahí metiendo un pie, poco a poco rodeándote de la gente que corresponde y que te podía impulsar y que te podía ayudar y que te podía aconsejar y que fuiste ahí inmiscuyéndote en lo que los Estados Unidos dicen, las grandes ligas, porque podríamos decir que estás en las grandes ligas. Sí, eso es algo, por ejemplo, que a veces me pongo a pensar como en todas las cosas que pasé y sí, o sea, yo no tenía nadie, o sea, de familia, de dentistas, como mucha, es muy común en Latinoamérica estudiar odontología porque mi familia es dentista, tal, Exacto. entonces eso te ayuda a, primero que nada, o sea, guiarte, decirte, tienes que hacer esto, o también, o sea, desde pequeños ya tienes una idea de lo que significa ser dentista. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, lo primero que hice fue tocar la puerta de un doctor ahí en mi ciudad, en Guayaquil. Era también uno de los mejores y yo le dije, quiero aprender de ti, porque eso, yo sé que eso me ayudó a poder entender mejor la odontología durante la carrera, ¿sabes? Ya ver pacientes reales, llegar a la oficina, entender cómo funciona todo eso, me ayudó a saber y entender la odontología, que eso lleva mucho tiempo, entender los pacientes lleva muchísimo tiempo. Yo creo que tratar a los pacientes, la conversación es un arte que tienes que desarrollarla y no te lo enseñan en la carrera. No tienen por qué enseñártelo. Es algo personal, es algo único que tú mismo lo desarrollas con tu personalidad y a la final los pacientes están Exacto. buscando por cómo tú los tratas y cómo se sienten, porque no es solamente odontología. Eso es algo que también puede ser el mejor de odontología, hacer los mejores preparos, pero si no tienes esa conexión con el paciente, olvídate. Nico, desde ya muy, 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 muy agradecido de nada, de con tu historia, tu experiencia, todo tu camino hacia al éxito que hoy te felicito, hermano. Me encantó hablar con vos, o sea, volver a reencontrarme de hace muchos años y volver a encontrarme con ese soñador cumpliendo cada uno de sus metas, cada uno de sus objetivos y más. Creo que como vos decís, hasta supera tus propias expectativas, así que me pone muy muy feliz de que estés viviendo lo que siempre añoraste, me pone muy contento porque desde que te conocí, lo que compartimos y todo, nada, me pone feliz que hayas logrado todas tus metas, tus sueños y que nadie más que vos sabe el camino que recorriste, por todo lo que pasaste, por toda acá en Latinoamérica, toda la mierda que uno tiene que comer para llegar a ese lugar. Así que, amigo, lo lograste. Disfrutalo, disfrutalo. Sé que lo estás haciendo. Te queda todavía un camino enorme, pero te veo paseando por la ciudad de Manhattan, caminando. Sé que lo disfrutás y lo amas mucho y se nota ahora en el reflejo de lo que contás. Así que creo que tanto yo como la audiencia que va a escuchar este podcast te está eternamente agradecido por contar tu experiencia y sos la carne viva de que se puede lograr, no sin ningún privilegio, luchando, tocando puertas y demás. Así que te despido. Si querés decir algunas últimas palabras, todo tuyo, amigo, todo tuyo. Desde acá, gracias totales, como dice el gran Cerati. Muchas gracias por la invitación, Ari. O sea, para mí fue un placer compartir. La verdad que me he alejado mucho de la parte de Latinoamérica y estando acá ya mucho tiempo, ya llevo 7 años, me encantó compartir de nuevo con dentistas, o sea, tú un referente en Argentina, y espero poder ya ir a Latinoamérica más seguido, no he ido hace mucho tiempo, entonces
ha sido un placer. Y sí, o sea, como tú dices, o sea, es convicción saber lo que tú quieres lograr. Acabo de tener un bebé, tiene 5 meses y está llorando, por si acaso si lo escuchan. No sé si lo escuchas. Amigo, no, bueno, felicitaciones, Gracias, Ale. felicitaciones también. Entonces, es Ya lo vamos a ir a convicción. conocer. Espero que cuando vaya no Sí. esté en la universidad. Es convicción, convicción y sí, o sea, el que está escuchando esto de aquí no fue, o sea, te lo puedo decir, nada de privilegios, nada de tener mucha plata, no fue para nada así. Empecé desde cero, o sea, tengo mucho por contar en esa parte, pero y fue tocando puertas, ayudas, y, o sea, fue difícil esa parte, te lo puedo decir, muy, muy difícil. Eh, pero yo sabía lo que quería y sabía dónde quería llegar. Y yo creo que eso es clave. Eso es parte de por qué tú estás luchando tanto, es porque tú sabes dónde quieres llegar. Entonces, no me importó sacrificarme 4 años más para poder lograr donde yo quería estar, que es aquí. Y, y entonces te puedo decir, todo se puede. Muchas veces converso con dentistas que están aplicando acá, que están aplicando y luego escucho noticias de que los aceptaron en el programa o que ya están trabajando y me parece increíble porque ellos también saben que se puede lograr. Entonces, si tú estás aplicando bueno, a la persona que está escuchando, si te interesa saber acá, escríbeme, encantado de ayudarte, a mí me ayudaron muchísimo y yo creo que también eso es importante, poder retribuir la ayuda o el conocimiento de cómo se hacen las cosas acá, porque no hay mucha información, esa es la realidad, no hay mucha información. Creo que ahora hay más, pero si quieres venir, son muchas cosas que tienes que hacer. Listo, Nico, vamos a dejar tu Instagram porque se va a cortar, así que muchas gracias, gracias totales, amigo. Ari, un abrazo, ¿ok?